Como les dije, tenemos una invitada desde Miami, ella es colombiana, su nombre es Cindy Sierra, es cirujana egresada de la Universidad Libre, sede Barranquilla, tiene un posgrado en acondicionamiento físico para la salud de la misma universidad y ha cursado máster en nutrición, salud hormonal de la mujer y medicina. Además de todo, su mayor motivación y el propósito siempre ha sido empoderar y transformar la salud de las mujeres a través del conocimiento y la información con evidencia científica. Y me pareció muy interesante traerla el día de hoy, pues aparte de que hace su práctica privada, siempre está completamente enfocada en la importancia del ejercicio, de la salud hormonal y sobre todo en el tema de mujeres. Así que Cindy, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio y por invitarme. Bueno, pues estamos muy contentos de tenerla aquí el día de hoy. Hoy estamos solo usted y yo con Daniel y Freddy, que son nuestros productores, porque Paula Bolívar tuvo una intervención la semana pasada, así que acá estamos nosotros al pie del cañón. Estamos puras mujeres, dos chicos. Entonces, okay. Cindy, queremos comenzar lo más sencillo. Para nosotros siempre lo que hacemos es guiar a nuestros oyentes y explicarles un poquito sobre el tema del día. Y les comentaba yo que nuestro tema del día es la anemia. Yo me atreví, como health coach, obviamente usted es la médica y la experta, a decir lo que es la anemia, muy, muy básico, pero quisiéramos que usted nos cuente qué es la anemia y por qué es tan importante cuidarnos. Claro que sí, Caro. Mira, la anemia es una condición médica en la que el cuerpo tiene una cantidad insuficiente de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son los que contienen la hemoglobina, que es una proteína muy importante porque transportan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Todo el oxígeno que respiramos llega de algún modo a esta proteína y es transportado hacia los tejidos para todos los procesos del organismo. Entonces, básicamente, nuestros glóbulos rojos son los responsables de transportar el oxígeno desde los pulmones a todas nuestras células. Una anemia es básicamente cuando tenemos una deficiencia de estos niveles de hemoglobina y ese transporte no se da adecuadamente. Ok, entonces, ¿cuál vendría siendo la diferencia cuando uno habla de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos? ¿Cuál viene siendo la diferencia y cuáles son más importantes o es importantísimo los dos, doctora Cindy? Ambos son muy importantes. Los glóbulos rojos tienen esta principal función, los glóbulos blancos son la línea de defensa del cuerpo. Entonces tenemos que, es como el ejército del cuerpo, por decirlo así, y allí están los linfocitos, neutrófilos, monocitos, todas estas líneas celulares que responden a las infecciones y que nos protegen de esos factores externos, ya sean bacterianos o toxinas, son esos glóbulos blancos. Entonces, para ponerlo muy fácil, glóbulos rojos, transporte de oxígeno, glóbulos blancos, el ejército del cuerpo. Ah, fácil, listo, eso está muy bien, eso le deja a uno mucho más clara la situación. Entonces, doctora, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, no sé si a nuestros oyentes, muy seguramente uno se siente cansadísimo y le dicen, oiga, ¿usted no tendrá anemia? Entonces uno lo primero que hace es que se baja en la parte de abajo del ojo, ¿no?, donde están las pestañas, y se mira a ver qué tan rojo está. No sé si esa sea como una forma de uno darse cuenta si tiene los glóbulos bien o mal, si tiene anemia o no, o cómo usted nos podría compartir que podamos nosotros detectar a tiempo que tenemos una anemia. Claro que sí, realmente esos son síntomas muy generales y sí, uno de los síntomas principales de una persona con anemia es la fatiga, el cansancio, la falta de concentración y por eso empiezan a ponerse no solamente la parte inferior del ojo pálida, sino que hay palidez, eso se llama palidez mucocutánea, entonces las mucosas se ponen pálidas, pero también las palmas de las manos, entonces vemos una persona con la palma de las manos súper amarillas o pálidas, esa palidez aquí blanca, y puede ser un signo. Sin embargo, el diagnóstico lo hacemos con analíticas sanguíneas. Ok, entonces si yo siento que me estoy sintiendo débil y me siento cansada y veo que mis ojos están, como le digo yo, pálidos, ¿inmediatamente uno debe acudir al médico y hacerse examen de sangre, doctora? Sí. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a las pacientes mujeres, no podemos normalizar los síntomas.
Entonces muchas veces normalizamos este cansancio y esta fatiga crónica, y otro de los signos importantes de una persona con anemia es que si camina 2 cuadras ya está cansada, o si sube escaleras le falta el aire. Entonces son signos importantes que debemos ponerles mucha atención porque no son normales. Si esos signos están, acudir al médico para hacer una analítica completa de sangre, y ya te diré más o menos cuáles son esos exámenes importantes que hay que hacer para conocer el tipo de anemia. Ay, ok, listo, perfecto, doctora. Entonces ya vemos lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y cómo se detectan. Ahora, a la hora de uno hablar de la alimentación, yo ahorita compartía unas estadísticas que además antes de entrar al programa las discutí con usted, ¿no, doctora? Cuando estábamos hablando por el texto, y usted me compartía ciertas cifras y también en ese informe nos dicen que la alimentación es fundamental. Y pues no sé si usted me corregirá, cuando uno tiene anemia o cuando uno tiene un bajo de glóbulos rojos le dicen coma carne, coma hierro, coma frijoles. ¿Qué tan cierto es esto? Y en verdad, ¿qué tan cierto es que la misma alimentación nos puede prevenir de entrar a ser anémicos? Es totalmente cierto, Carolina, porque el 50% de las anemias son por deficiencia nutricional. Y de esas deficiencias nutricionales, 3 importantes son deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. Sobre estas 3, la que más se presenta con frecuencia es la anemia por deficiencia de hierro. Por eso es muy importante suplir este mineral, tenerlo presente en la dieta, conocer cuáles son esos alimentos ricos en hierro, pero sí es totalmente cierto y válido, y por eso las anemias nutricionales son las más importantes. Ok, ¿y cómo se diferencia una anemia nutricional de una anemia por alguna condición? Bueno, excelente pregunta. Tenemos varios tipos de anemia en general. Están las nutricionales, están las anemias hemolíticas, anemias aplásicas o anemias falciformes. Estos otros tipos de anemia, generalmente en los exámenes médicos, se van a generar unas alteraciones. Cuando hacemos un examen de hemoglobina, por ejemplo, y la hemoglobina sale baja y tenemos signos de anemia, muchas veces es importante hacer un extendido de sangre periférica. Ese examen nos va a decir cuál es la forma de ese glóbulo rojo. Por cada tipo de anemia va a haber un tipo o una morfología de glóbulos rojos diferente. Unas anemias tienen los glóbulos rojos grandes y maduros, otras anemias van a estar con los glóbulos rojos chiquiticos, otras anemias van a estar con los glóbulos rojos un poco deformes. Entonces, dependiendo de eso, se va a hacer un diagnóstico claro de qué tipo de anemia tiene este paciente. Doctora, ¿qué no se debe comer cuando se tiene anemia? Lo más importante, si es una anemia nutricional, es saber que hay ciertos alimentos que pueden interferir con la absorción de los nutrientes. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente con una anemia por deficiencia de hierro o ácido fólico, hay alimentos como el café, algunos alimentos ricos en fibra o incluso alimentos ricos en polifenoles, que son los frutos rojos, que pudieran interferir con la absorción del hierro. También el calcio puede competir con la absorción de hierro. Los alimentos, por ejemplo, cítricos, por el contrario, mejoran la absorción de hierro. Entonces, va a depender mucho del tipo de dieta del paciente y es importante conocer qué tipo de hábitos tiene. Eso es una intervención que hacemos casi siempre para establecer, porque no es solamente qué va a dejar de comer, sino cómo está mezclando los alimentos y qué es lo que está faltando en su dieta. Uy, doctora, y usted, mejor dicho, dio qué tremendo dato que yo no tenía ni idea, y yo me imagino que muchos de los oyentes igual que yo. ¿Esto de los cítricos ayuda a absorber más? Sí, los alimentos ricos en vitamina C aumentan la absorción del hierro, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia, usualmente podemos hacer con el tratamiento un manejo con hierro, ácido fólico y vitamina C. De hecho, viene el medicamento con vitamina C, algunos compuestos. O decirle al paciente, usted se va a tomar en la mañana su pastilla de hierro con un vaso de un poquito de jugo de naranja. O después de la comida, por ejemplo, si tienes una comida rica en carne roja con legumbres, de postre, una mandarina. Eso aumenta la absorción de hierro a nivel intestinal. Uy, eso está buenísimo. Bueno, mire, doctor, aquí me escriben a mi Instagram.
Pregúntale por favor a la doctora qué tan grave puede ser que haya sido diagnosticado con anemia. ¿Podría llegar a perder la vida? Es que he tenido dificultad al respirar y dolor de pecho. Es muy importante esa pregunta porque recuerda, lo primero que dije fue que la hemoglobina que va bajando es la encargada de transportar oxígeno a los tejidos. Cuando hay una anemia y el cuerpo detecta que no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, el corazón empieza a bombear más y más para que llegue más sangre a estos tejidos, para reponer un poco esa falta de oxígeno. Podemos tener incluso soplos cardíacos funcionales por ese esfuerzo del corazón. Entonces este paciente, si cada vez tiene una anemia más severa, pues sí compromete mucho la vida y es importante hacer un manejo a tiempo. Hay anemias que son de pronto agudas y anemias crónicas. Hay ciertas enfermedades en Colombia, sobre todo en las áreas rurales, parasitarias, que cursan, esto es un dato súper curioso, que son parásitos que pueden empezar a disminuir esa hemoglobina de forma crónica, y tenemos pacientes con hemoglobinas en 4, o sea, realmente bajitas, y con un riesgo muy alto, pero digamos que con un manejo óptimo y un tratamiento antiparasitario enseguida mejoran en las semanas posteriores. Entonces mira que es un tema amplio, pero sí es de mucho cuidado. Doctora, vea que yo tengo un familiar que él en todo momento está cansado, le da sueño, se siente como débil. ¿Es posible que sea anemia? Puede ser, pero como te dije al comienzo, también es importante entender que la fatiga es un síntoma general. Entonces yo tengo el síntoma de fatiga en un paciente o baja energía. Yo tengo que evaluar primero cómo está ese paciente en cuanto a sus hábitos de sueño, en cuanto a sus niveles nutricionales, cómo es su nivel de vitamina B12 y un hemograma. Si el paciente no tiene anemia y la hemoglobina está en 15, 16, ya sé que no es anemia, yo tengo que irme a buscar otras deficiencias nutricionales relacionadas con ese síntoma o que puede estar pasando en su rutina que está generando la fatiga como tal, porque es un síntoma muy general pero que no se puede normalizar. Ok, doctora, mire, hay otra cosa importante y es cuando nosotras las mujeres tenemos la menstruación, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Pero obviamente si el periodo llega a ser fuerte, la mujer se va a sentir mucho más cansada, y usted que es experta en salud hormonal lo sabe, ¿no? Uno cuando se cansa, cuando tiene la menstruación a veces se siente cansado o mareado. ¿Qué tan, cómo le dijera yo, qué tan cierto podría ser que a la hora de uno tener la menstruación pueda llegar a caer anémico por la pérdida de sangre, o no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver, por eso en la estadística las personas con mayor prevalencia de anemia son los niños, las mujeres en edad fértil y las mujeres en etapas de embarazo. En etapa de embarazo por alta demanda de hierro, pero la mujer en etapa fértil debido a la menstruación, cuando las descargas de sangre son de alto volumen, con mujeres que tienen estos periodos severos de 7 días, con mucha sangre, que de pronto usan más de 5 toallas al día, estas mujeres por esta pérdida sanguínea pueden cursar con anemia. Por eso es importante, si yo tengo una paciente con anemia, con estos periodos de este tipo, tenemos que hacer alguna intervención para bajar el volumen de sangre, para que este periodo sea un periodo normal y ese nivel de hemoglobina empiece a mejorar, porque sí está muy relacionado la pérdida de sangre con la anemia. Bueno, doctora, está perfecto. Oye, en verdad que qué buenas aclaraciones. Hoy sí que estoy aprendiendo, acá estoy tomando apunte, en verdad, doctora. Eso de los cítricos me dejó, mejor dicho, corchada, y sí que me corchó. Doctora, vamos a darle paso a Mónica, que Mónica nos está llamando. Mónica, muy buenas tardes. Cuéntenos desde dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora Cindy. Buenas tardes, doctora Cindy. Hablo desde Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. Soy una paciente pues que el año pasado tuvo problemas de la glicemia. Mi glicemia estaba marcando 6. Me dijeron que tenía más o menos como principios de lupus y me formularon vitamina B12 de por vida. La inquietud es que qué alimentos pueden reforzar el aumento de hierro en mis glóbulos, y debido a que tengo como el colon sensible e irritable, pues no puedo comer mucho frijol, mucho grano.
Y pues también otra cosita, doctora, es que me sorprendió muchísimo lo de los frutos rojos. Pues yo con las personas que hablo, la mayoría de gente me dice que los frutos rojos es lo máximo para esos casos de anemia. Gracias. Ok, mira, voy a responder por partes. La primera es, los alimentos ricos en hierro, en vitamina B12, hay que entender que el hierro viene en grupo hemo y no hemo. Entonces, lo que son todas las carnes rojas, las morcillas, el hígado, el cordero, el chorizo, los jamones serranos, algunos mariscos traen hierro de tipo hemo. El hierro de origen vegetal, que es el que viene en las legumbres, el que viene en las espinacas, en algunos frutos secos, ese hierro es de tipo no hemo. Entonces, digamos que a nivel de absorción el que se va a absorber mucho mejor y rápido es el hierro hemo, que viene solamente de origen animal. Por eso también las personas que son veganas o vegetarianas tienen mayor prevalencia de estas anemias cuando las dietas no son bien formuladas. Por eso es importante hacer una buena formulación de una dieta para no caer en deficiencia. Pero estos alimentos, por ejemplo, si tú tienes una intolerancia a las legumbres, te puedes apoyar de frutos secos, te puedes apoyar de pistachos, almendras, te puedes apoyar de las carnes rojas. El hígado es un excelente alimento muy funcional que siempre recomiendo mucho y es importante. En lo de los polifenoles no es evitarlos, ojo, es importante que estén presentes en la dieta. Lo único es que cuando los vayas a combinar, por ejemplo, si tú vas a consumir en tu desayuno alimentos rico en hierro, por competencia, algunos de estos polifenoles pueden disminuir un poquito la absorción. Entonces, digamos que es saber distribuir las comidas a lo largo del día, pero por supuesto que son excelentes antioxidantes y que tienen que estar en tu dieta. Doctora, también nos llama Larisa. Larisa, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Cindy? Quilla. Bueno, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, Larisa, acá estamos oyéndola. Sí, bueno, mi pregunta es esta, doctora. Yo tengo un diagnóstico con anemia macrocítica. Tomo ácido fólico y hierro, ¿verdad? De por vida. Si cumplo el tratamiento, no esta condición no me deriva en algo que ponga primero en peligro pues mi vida, y por otro lado a veces sí tengo como esa falta de energía. Quería saber qué puedo hacer cuando me siento así, como con fatiga y falta de energía. Gracias, doctora. Bueno, para los oyentes, la anemia macrocítica es un tipo de anemia y tiene que ver con el tamaño de los glóbulos rojos. Es también conocida como anemia megaloblástica y la deficiencia aquí es de ácido fólico o vitamina B12. Esos son los tratamientos que pueden ayudar a este tipo de anemias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es importante saber hacer periódicamente conocer los niveles de vitamina B12, conocer tus niveles de hemoglobina periódicamente, porque hay pacientes que de pronto toman medicamentos de por vida sin hacer un control realmente periódico, y es importante saber cuándo de pronto es momento de suspender el tratamiento, continuarlos, hacer como esa evaluación. Y es importante cuando tengas esa falta de energía, una de las mejores cosas que es gratuita además es el sueño, la calidad del sueño, que duermas al menos 8 horas diarias, de 8 a 9 horas, y actividad física. Estos dos componentes son importantes, y en las mujeres sobre todo una de las cosas o de las mayores problemáticas con la energía es la suficiencia energética. Esto hace referencia a la comida, que estés comiendo suficientes calorías al día. Es importante porque a veces en el estudio nutricional vemos que las mujeres están comiendo muy poquito y básicamente su falta de energía también es derivada de eso. Entonces, esas son las cosas importantes que debes tener en cuenta. Perfecto, doctora. Ya me están diciendo acá los productores que me tengo que ir a una pausa comercial. Espéreme, no se me mueva, doctora, ni usted ni los oyentes, que vamos a seguir con usted con el tema de la anemia. Gracias. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Kelly LeBrock,
la actriz, la chica de rojo. It's not even really a comeback. The only reason I did it is because Timothy is a wonderful, wonderful director. Leyenda del toreo Paco Camino. Muy agradecido por la parte de Colombia porque es un país que admiro y quiero muchísimo. Nobel de Economía David Carr. Most of the cost of minimum wage has been transferred through to higher prices for products produced by minimum wage workers. El doctor Drew Weissman, inmunólogo de Pensilvania. The vaccines were developed in 10 months. Christophe Deloire, secretario de Reporteros Sin Fronteras. C'est un travail en fait qui est le fruit d'activités toute l'année dans l'ensemble du monde où nous étudions 180 pays. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio, 20 años recorriendo el mundo a su lado. Muy buenos días desde Nueva York. Presente en los eventos más importantes del planeta. En Río de Janeiro con la gran sorpresa hasta ahora, la primera de estos Juegos Olímpicos. Con las voces de los protagonistas. Mr. President Obama, good morning. Good morning. Thank you so much for having me. W Radio, 20 años. Cerca, muy cerca de usted. La imaginación empieza a fluir. Recorridos que se trazan con el encuentro de emociones. El encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad. El sonido del mundo. W Radio. Más fiel. Más W. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. De lunes a viernes a las 2 de la mañana. Escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Volvemos en Salud y Algo Más. Con la doctora Cindy Sierra. Ella es experta en acondicionamiento físico para la salud y también en nutrición y salud hormonal de la mujer, y hablamos de la anemia. Doctora, mire, acá en la línea de WhatsApp nos llegan varias preguntas. La primera: buenas tardes, tengo 63 años, hace 15 años sufrí 3 embarazos molares, por lo cual perdía mucha sangre por las hemorragias, así que quedé con mucha anemia, la cual sigo cuidando a pesar de tantos años. No tomo vitaminas, no me gustan, y deme algunos alimentos para evitar que mi anemia progrese, pues me dio hepatitis aguda. ¿Qué podemos decirle a esta oyente? Pues muy importante, digamos, comprender el contexto clínico de las anemias crónicas. Como decía, hay anemias agudas, anemias crónicas. Cuando hay una anemia crónica establecida,
es importante el consumo de estos alimentos ricos en hierro. Volvemos a las carnes de origen animal, volvemos a la carne roja, volvemos al hígado. Estas vísceras, aunque no son del gusto de muchas personas, tienen unos componentes importantes. Para mí el hígado es uno de mis favoritos, pero también tenemos productos como el paté, productos como los jamones serranos, como los corderos. Las carnes blancas quizás son en menor proporción fuentes de hierro, pero pueden ayudar, y sobre todo los alimentos vegetales como las legumbres, las lentejas son excelentes fuentes de hierro, las espinacas, los espárragos, las almendras y los pistachos, y también no olvidar los alimentos enriquecidos. Una de las luchas de la salud pública, de los gobiernos, ha sido el fortificar alimentos, los cereales, las leches, por eso vienen fortificados en calcio, fortificados en hierro. Entonces, cuando tenemos estos alimentos que quizás son procesados, pero son de buenas fuentes y no son ultra procesados y vienen fortificados de hierro, también nos pueden ayudar. Doctora, ¿qué cantidad de hierro es necesario comer al día, ya que estamos hablando de tantos nutrientes y tantas comidas para poder estar mejor? Bueno, las fuentes dietarias de hierro por persona van a variar mucho, sobre todo depende de la etapa de la vida, si es mujer, si es hombre, pero digamos que unos 400 miligramos se pudieran establecer. Siempre va a variar dependiendo de la necesidad de la persona y del grupo de edad. Entonces, va a ser diferente en niños, va a ser diferente en el género y va a ser diferente en las mujeres. En la mujer, por ejemplo, en las niñas, sobre todo adolescentes, digamos que podemos hablar de unos 8 miligramos al día. Entonces yo tengo que revisar cuántos miligramos de hierro tenemos por 100 gramos de tipo de alimento. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas esto se triplica casi a 30 miligramos al día, pero incluso cuando estamos ya hablando de una paciente en embarazo con ciertas deficiencias, enseguida establecemos una suplementación que llegue a esos miligramajes obtenidos. Por ejemplo, las mujeres lactantes tienen alrededor de unos 10 miligramos y las mujeres en menopausia también bajan este requerimiento. Las mujeres que más tienen que aumentar el consumo de hierro son las mujeres en embarazo, y la razón es que la demanda del feto aumenta estos requerimientos, por eso es importante. Doctora, aquí también nos hacen otra pregunta en la línea de WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana. Soy donante frecuente de sangre. Tengo endometriosis y mis sangrados son muy abundantes. Últimamente me he sentido muy cansada. Camino y me agoto muy fácilmente. ¿Es posible que pueda tener anemia? Esto más o menos ya lo habíamos respondido, ¿no, doctora? Pero, ¿cuál sería la sugerencia para Diana? Ella puntualmente tiene dos condiciones que pudieran estar siendo conflicto allí, y es uno, estos periodos pesados en las pacientes con endometriosis, con sangrados abundantes, y el ser donante frecuente. Entonces digamos que hay que ver cada cuánto es esta frecuencia de la donación y si se puede espaciar o ser un poco más conservadora con esto debido a la endometriosis, o tratar mejor también de base. Entonces vamos a hacer una intervención en estos sangrados, en esta endometriosis, que es una de las enfermedades más subtratadas y subdiagnosticadas en las mujeres, para que estos periodos abundantes empiecen a ser más livianos y ella pueda seguir haciendo estas donaciones en la regularidad que las hace. Pero importante es establecer si en este momento presenta una anemia, hacer los exámenes y allí hacer la intervención dependiendo del caso. Doctora, ya cuando la persona tiene anemia, ¿el hacer ejercicio o hacer alguna actividad física le afectaría o le ayudaría? Hay una prescripción de ejercicio especial para pacientes con anemia, porque recuerda que van a tener una menor reserva de oxígeno, o sea, es más difícil y se van a fatigar más rápido, se cansan más rápido. Entonces, estos pacientes, la intensidad del ejercicio va a disminuir, el volumen o la frecuencia del ejercicio tiene que ser diferente. Entonces, un paciente con anemia, yo tengo que ver su nivel de esfuerzo. Con eso establecido, puedo prescribirle el ejercicio, y también es importante que sea tratada la anemia. Si es un paciente con una anemia de 7 gramos de hemoglobina o de 8, es un paciente que yo puntualmente no le prescribiré ejercicio hasta que esa anemia no sea corregida.
Ya pacientes, mujeres con 12, 11, hasta 10.5, puedo hacer una prescripción individualizada, teniendo muy en cuenta el nivel de intensidad que voy a prescribirle, pero esas son las recomendaciones. Doctora, mire, usted sabe que yo me dedico a la sanación de las emociones y yo siempre acá meto la cucharada con el respeto de ustedes, los médicos, pero cuando nosotros hablamos a nivel emocional de la sangre, de los problemas de sangre, de la anemia, de los conflictos emocionales que tienen que ver sobre todo con la hemoglobina, nosotros hablamos de los lazos sanguíneos. ¿Qué vienen siendo los lazos sanguíneos? Pues nuestra familia, ¿no? Entonces, sangre, así como representa, como uno dice, es que mi papá es mi sangre, ¿no? O mi hijo es mi sangre. Para nosotros, a nivel de emociones, es el lazo sanguíneo. Cuando una persona tiene anemia, a nivel de emociones, pensamos que esta persona quizás inconscientemente tiene un trastorno o una deficiencia de algún problema en su familia, ¿no? Siento que no me quieren, me siento desvalorizado, me siento que tengo un conflicto, como que esa persona se ve muy mermada de amor y siente que su relación con su familia no está del todo bien. En sus pacientes que han tenido anemia, ¿usted sí ve esta relación emocional o nada que ver, o como médico no le concierne estudiar ese campo? Yo amo ver las condiciones de forma integral. Y cuando tú empiezas a hablar con un paciente que tiene anemia, por ejemplo, por deficiencia nutricional, y abogar y ahondar que hay allá atrás, son pacientes que claramente sus hábitos cambian por completo si hay una disfunción familiar. Entonces son pacientes que tienen alteraciones o tienen mala relación con los alimentos, son pacientes con un nivel de consumo de alcohol alto, que el alcohol disminuye muchísimo la absorción de hierro. Entonces, digamos que todo está relacionado, Carolina. No se puede desprender la emoción, no se puede desprender el alma de las enfermedades del cuerpo, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es algo con lo que yo como médico, es la bandera que llevo, de que el cuerpo no se puede ver de forma, digamos, separada. Entonces, sí tiene que ver, porque de acuerdo a eso que tú ves a nivel familiar, van a ser los comportamientos y el día a día de ese paciente. Y esos comportamientos y esos hábitos le pueden desencadenar una anemia. Doctora, ¿hay posibilidades de que la gente tenga anemia, no desarrolle ningún síntoma ni nada, y a futuro ya presente una sintomatía un poquito complicada o ya sea muy difícil de tratarla? No, generalmente las anemias son de fácil diagnóstico. Realmente un paciente puede estar con anemia y no saberlo si la hemoglobina está en 11, en 10, y digamos que él no lo nota, no lo percibe, pero esa hemoglobina sigue bajando, y llega un momento en que de verdad se hace imposible caminar 3 cuadras y no cansarse y fatigarse, y es cuando acuden al médico. Entonces no es que no la diagnostiquemos a tiempo, y realmente con un paciente 20 años, por ejemplo, siendo muy exagerada, sin diagnosticar una anemia, y de verdad no pasa mucho, entonces gracias a Dios es fácil diagnosticarla, porque el examen básico es el de hemoglobina, que es el examen de sangre básico, el hemograma. Entonces no sucede tan así, y eso es algo bueno. Bueno, yo acá quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros, doctora Cindy, y la quiero aprovechar para que usted me hable un poco sobre las deficiencias nutricionales en las mujeres. Estamos hablando obviamente de la anemia, ¿no? Y ya sabemos que la anemia, hay algunos alimentos que afectan el hierro, como son los cítricos, algo que me marcó de la conversación. También sabemos que la persona que tenga anemia tiene que llevar una alimentación diferente. Pero entonces, doctora, a la hora de hablar de la salud de la mujer, ¿las deficiencias nutricionales sí pueden derivarnos en enfermedades más graves? Totalmente. Las mujeres en todas nuestras etapas, pero sobre todo en la etapa fértil, en la gestación y en la menopausia, somos un grupo con alto riesgo de presentar deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son esas deficiencias? Tenemos hierro, que es una de las más importantes, porque esta se relaciona mucho a las pérdidas menstruales nuestras de cada mes. Entonces, esa falta de hierro puede llevar a anemia ferropénica. Tenemos también una alta deficiencia de calcio y vitamina D en las mujeres. Las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar osteoporosis
por una ingesta inadecuada y también porque la demanda de los huesos con el tiempo también es alta, entonces digamos que es importante. El ácido fólico, sobre todo durante el embarazo, es esencial para el desarrollo adecuado del feto, y las mujeres en edad fértil debemos asegurarnos de consumir suficiente ácido fólico antes y durante el embarazo. Siempre le digo a las mujeres, no esperen a estar embarazadas para preparar su cuerpo. Antes del embarazo, antes de una gestación, es importante empezar con estas vitaminas, con estos minerales. La vitamina B12, sobre todo en mujeres deportistas, en mujeres veganas o en mujeres vegetarianas estrictas, pueden tener un mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12. Entonces, y que estos alimentos están principalmente en un alimento de origen animal. Por eso las mujeres veganas o vegetarianas es importante un buen acompañamiento nutricional para que esta dieta basada en plantas sea lo más completa posible. Y el omega 3 es otro de esos nutrientes que es importante para la salud de la mujer. No alcanzamos a llegar a los requerimientos diarios de omega 3 solo con la dieta. Por eso muchas veces es importante que esos ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, tengamos el suplemento. El zinc también es uno de esos alimentos, de esos minerales, de esos micronutrientes importantes junto al magnesio, que en mujeres es muy fácil caer en deficiencia de ellos. Entonces, como vemos, no son uno ni dos, son varios. Por eso cuando llega una paciente, yo tengo que ver en qué etapa de la vida se encuentra, cuáles son las demandas en ese momento de la vida, cómo es su ciclo menstrual, cuál es su estilo de vida, y dependiendo de cada detalle que ella responda, vamos a buscar cómo está en cada uno de estos micronutrientes. Ahora, doctora, en el caso de los hombres, ¿cómo es? Porque hemos estado obviamente muy centradas en la mujer y sobre todo nos preocupamos mucho pues por lo de la menstruación y porque en otras de mujeres que pesar, pero todo nos cae encima, ¿no? Ay, Dios mío, una mujer amanece con la menstruación o amanece en el día menstrual o en el día que no es menstrual. Usted sabe que somos como unas hormonas, pero con los hombres, ¿qué pasa? Afortunadamente, digamos que los hombres tienen unas demandas energéticas diferentes y con los hombres también puede haber deficiencia, sobre todo vitamina D, es la que más he encontrado. Yo acá en Miami trabajo en una clínica precisamente de salud metabólica y la mayoría de nuestros pacientes son hombres, a pesar de que también hay mujeres, pero muchas veces vemos en ellos deficiencia de vitamina D, deficiencia de ácido fólico, sobre todo en deportistas. Entonces va igual, o sea, no podemos decir que las demandas son iguales, pero el riesgo de deficiencia sí es muy similar, sobre todo cuando son pacientes hombres en dos etapas. Uno, cuando están llegando a los 50 años, y dos, si el paciente es un paciente con altas demandas de actividad física. Toda demanda alta de actividad física, todo paciente deportista, hombre o mujer, va a tener un requerimiento mayor y si no es suplido de forma adecuada, es muy fácil que caiga en una deficiencia. Doctora, ¿y la anemia también es hereditaria o se va desarrollando sola? Hay un tipo de anemia que es la anemia de célula falciforme. Esa es una enfermedad genética en la cual los glóbulos rojos tienen una forma anormal, como una hoz. Y esos glóbulos rojos con esa forma bloquean el flujo sanguíneo, lo que va a causar mucho daño a nivel de órganos, da muchas crisis de dolor, sobre todo a nivel intestinal. Ese es uno de los tipos de anemia, digamos, con ese componente genético. Yo tengo un familiar con ese tipo de anemia en mi familia y ha sido, desde pequeño fue diagnosticado y cómo se ha ido tratando durante toda la vida. Sin embargo, sus hijos no han tenido el rasgo falciforme y pues del otro lado de la familia tampoco lo encontramos. De todo paciente que tenga anemia falciforme, por ejemplo, cuando podemos evaluar el rasgo falciforme, hacer un estudio genético a su descendencia, es importante saber si viene o no con esa carga genética para desarrollar esta anemia. Hay pacientes que tienen rasgo falciforme, más no desarrollan la anemia. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Uy, doctora, impresionante. Bueno, yo sé que usted está por lanzar un libro y antes de continuar yo quiero preguntarle un poquito si nos puede dar un adelanto, no sé si nos puede dar el título, pero que nos pueda dar un adelanto, porque en su libro usted va a hablar precisamente de estos temas y de otro tema que me parece clave, que es la relación, y usted ahorita lo mencionó,
de la anemia o de la falta de sangre con la osteoporosis? Porque es que resulta, señores oyentes, que nosotras las mujeres a veces nos da por hacer dietas súper extremas y súper estrictas de jovencitas y no nos damos cuenta que a largo plazo esto nos puede generar osteoporosis. ¿O me equivoco, doctora? Así es. Mira que este libro nace de esa necesidad de ver cómo la mujer ha transitado a lo largo de el estudio de la medicina. Como médicos nos forman siempre para ver el paciente, hombre y mujer, apartando la etapa de la gestación casi que de la misma forma. Y no es lo mismo, por ejemplo, la presentación de un infarto en un hombre a una mujer. Sobre todo que las mujeres tampoco tienen ese autoconocimiento de cómo funciona su cuerpo. No conocemos cómo funciona el ciclo menstrual, no conocen sus partes, no conocen qué alimentos deben comer, no saben cómo moverse o cómo hacer un ejercicio. Entonces, digamos que este libro es la recopilación de todo lo que una mujer tiene que saber acerca de su cuerpo y aplicarlo para generar hábitos prácticos en su día a día. Ese libro sale a final de este año y de verdad que es un regalo que quiero hacerle a todas las mujeres hispanohablantes, primeramente. Entonces allí lo estamos realizando de todas las etapas, edad fértil, menopausia, posmenopausia y adolescentes. Doctora, un oyente nos escribe y nos pregunta que si los tratamientos funcionan con transfusiones de sangre. Sí, cuando hay una anemia muy, muy severa, estamos hablando ya de pacientes con anemias donde el nivel de hemoglobina pone en riesgo la vida, por ejemplo, anemias de nivel de hemoglobina en 4 o 5, mujeres embarazadas sobre todo, es importante hacer una transfusión sanguínea. Hay tratamientos con hierro intravenoso también, que son a nivel intrahospitalario y tienen su indicación con ciertos niveles de hemoglobina. Si es una hemoglobina, por ejemplo, en 7 u 8, y vemos que no hay tiempo para esperar a que el cuerpo responda con la terapia oral, se hace infusión con hierro intravenoso si es una anemia ferropénica, pero en pacientes con anemias muy severas a nivel intrahospitalario se requieren transfusiones sanguíneas. Doctora, aquí me escribe Alejandra y me dice: ¿cómo hago para saber si mi niño tiene anemia? Pues he escuchado el programa y todo lo que han dicho se parece al caso de mi hijo, que además de todo está comiendo muy poco y no me quiere recibir granos. Es importante acudir al médico primario, al pediatra, hacer claramente una evaluación física de él, examinarlo y hacerle un examen de sangre para evaluar su nivel de hemoglobina y el doctor definirá si se trata de eso. En niños es muy frecuente, digamos, los riesgos de anemia por el bajo consumo de alimentos en algunas etapas, pero entonces es importante hacer un muy buen manejo con el pediatra y comunicar muy bien al niño ese acompañamiento con los alimentos, con la comida. Yo sé que no es fácil para las mamitas, pero la mejor forma de hacerlo es acudiendo al médico y que haga un examen de sangre completo. Doctora, tenemos a Ángela en la línea. Ángela, muy buenas tardes. ¿Y cuál es su pregunta para la doctora Cindy? Sí, muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Yo quería exponer mi caso. En el 2018 me aplicaron hierro a la vena porque pues tengo anemia crónica por pues mucho flujo en el periodo. Y creo que en ese tiempo me subió el hierro porque me hicieron esa monoquimioterapia que se llama pues químicamente. Entonces luego en el 19, pues a finales del 19 llegó la pandemia, se supone que me iban a hacer la histerectomía y eso paró ahí. Hace poco me volvieron a hacer exámenes y salió con poca sangre, como hicieron de heces, y volvió y me salió el resultado que anemia. Entonces yo ya no sé si es anemia por lo del colon o la anemia crónica que tenía por el periodo que se venía presentando. Ahorita me están volviendo a tratar con unas pastillas de hierro y todo eso. Entonces yo no sé si la anemia que tengo ahorita que me están tratando es por lo del colon o por la crónica que tenía antes del periodo, porque ahorita ya estoy en principios de menopausia.
Esa es una pregunta muy importante, Ángela, gracias por hacerla. Y la deficiencia de micronutrientes relacionada con anemia se puede dar por dos situaciones: o deficiencia en la ingesta de alimentos ricos en estos minerales, o por pérdidas excesivas durante la menstruación, pero una muy importante es por problemas en la absorción de los nutrientes. Toda condición digestiva que genera alguna alteración en la absorción de vitamina B12, en la absorción de hierro a nivel intestinal, en la absorción de ácido fólico, puede cursar con anemia. Por eso es muy importante un muy buen manejo con un gastroenterólogo para evaluar qué está pasando a nivel intestinal, mejorar esa condición y tratar el problema de mala absorción, porque quizá ya tu anemia no está relacionada tanto con las pérdidas excesivas de sangre, sino por un problema de mala absorción y habría que diagnosticarlo. Doctora, también nos escribe William y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es un batido mezclado con pimentón? ¿Es verdad que combate la anemia? No la combate, digamos que puede ayudar. Como por sí sola no lo va a hacer, pero te puede ayudar como un complemento en el tratamiento nutricional. Yo prefería que te comieras el pimentón entero y no en batido para que tenga todas sus propiedades, pero por sí solo no va a mejorar el problema. Es coayudante, una dieta rica como tal, pero no por sí solo no lo va a hacer. Todo lo que son los vegetales, digamos, entre más variada y más colorida sea esa dieta, te ayuda. Ahora, recuerda que el pimentón es un alimento rico en vitamina C, entonces lo que decía yo, al mejorar o al intentar suplir la ingesta de hierro con los alimentos o con un suplemento de hierro, los alimentos ricos en vitamina C va a aumentar la absorción. El pimentón es uno de esos, pero por sí solito no lo va a hacer. Bueno, entonces, para recapitular, doctora, vamos a recapitular esto bien chévere, ¿no? Para los oyentes que cuelguen ahorita, que ahorita dejen ya de sintonizar la emisora y digan, bueno, me quedé con lo siguiente. Primero, doctora, entonces, la alimentación, ¿no? Es lo más importante. Sí. También, sigamos con cuáles son los exámenes que se debe hacer la gente, porfa. Hemograma tipo 4 para evaluar todos los niveles, el nivel de hemoglobina, pero sobre todo hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio, que nos va a dar el tamaño y la forma de esos glóbulos rojos, y un extendido de sangre periférica para ver la morfología de esos glóbulos rojos. Listo, pues doctora Cindy Sierra, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Yo creo que nos quedó súper claro y además de súper claro aprendimos muchísimo sobre la anemia, así que vamos a dejar esta entrevista como siempre en nuestra página web www.wradio.com.co. Le agradecemos toda su ayuda y que nos regalen sus redes sociales para poderla seguir. Claro que sí, gracias por la invitación, me encantó mucho y espero que haya sido de gran ayuda para todos los oyentes. Mis redes sociales son dra.cindysierra, en Instagram me encuentran y en Facebook y TikTok de forma igual, doctora.cindysierra. Bueno, pues doctora Cindy, muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Que tengan un feliz inicio de semana, que Dios los bendiga, y mañana los espero con un doctor coloproctólogo, pues vamos a estar hablando sobre el colon y sobre todos los problemas que tenemos a la hora de no ir al baño, las hemorroides y los problemas de colon. Así que los espero, les mando un fuerte abrazo. Gracias, doctora.